Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Linda Jimena Telles Robledo, con matrícula AL047779. Estudio la licenciatura de Derecho en la Universidad CNSI. Actualmente resido en el Estado de México. El día de hoy vamos a hablar acerca del amparo. Vamos a hacerlo a través de un cuestionario. La primera pregunta nos dice: ¿qué es el amparo? Bueno, el amparo es un instrumento diseñado para proteger a los ciudadanos de las acciones de las autoridades que violen sus derechos fundamentales. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional del 2011? Bueno, como bien sabemos, en el 2011 se hicieron algunas modificaciones a dicha reforma. Los aspectos más relevantes son: hubo plenos de circuito, que estos son instancias del Poder Judicial Federal que tienen como función específica unificar los criterios de interpretación de la ley debido a sus contradicciones, lo cual traerá mayor seguridad jurídica y mayor certidumbre para las partes del proceso. También hubo una modificación en el artículo 103, donde establece que el amparo procede contra normas escritas de la ley que se pudieran violar. Es decir, va a proceder cuando las autoridades violen los derechos humanos y también cuando hayan actos de omisión. También hubo otro cambio muy importante, que se realizó el cambio de interés jurídico por interés legítimo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el interés jurídico nos establecía que para poder realizar un amparo se necesitaba ser afectado directamente por la acción de una autoridad que violara los derechos fundamentales. En cambio, ahora con el interés legítimo establece que se faculta a todas las personas que, sin ser afectadas, pueden y tengan el interés de reparar o reclamar los derechos afectados de otras personas, también pueden utilizar el amparo. Otra de las modificaciones fue la Declaratoria General de la Inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una norma general viole los derechos de una persona afectada, puede llegar a no aplicarse para ese caso concreto, incluso puede invalidarse o de tal forma que se elimine e incluso que se elimine totalmente del sistema jurídico. Otro aspecto fue la suspensión ponderativa. Esto quiere decir que se debe de hacer un equilibrio o un balance entre dos cosas o situaciones, de modo que no haya preferencias por ninguna. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas desde el momento que nacemos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier condición. Dichos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. La siguiente pregunta es: ¿qué son los principios del juicio de amparo? Bueno, son las normas más relevantes que deben apreciarse durante el trámite y la resolución de este procedimiento. La siguiente pregunta es: ¿a qué está obligado el juez de garantías de amparo y el juez de control? Bueno, en este caso, el juez de garantías o de amparo está obligado a intervenir en ciertas circunstancias, favoreciendo o ayudando al quejoso del acto reclamado. El juez de control tiene prohibido intervenir para suplir o ayudar sobre las deficiencias que tenga alguna de las partes. La siguiente pregunta es: ¿qué es un informe justificado? Un informe justificado es aquel que tiene por objeto que las autoridades respondan a una demanda de amparo, es decir,
que a través de éste manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por el quejoso. Si son verdaderos, la autoridad responsable deberá acreditar su constitucionalidad. Esto significa que mencionará al juez de amparo que lo realizó con estricto apego a la ley, además de que este informe justificado es de carácter obligatorio. La siguiente pregunta es: ¿de qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? Se pueden decretar de dos formas, la oral y la escrita. La oral es mediante sentencias definitivas que por mandato del artículo 17 constitucional nos dice que deben ser explicadas en audiencia pública, lo que hace las resoluciones orales. En el caso de la escrita, controla de manera objetiva los términos de la resolución textualmente hablando, precisamente para impedir su desconocimiento y hacerlos plenamente comunicables y entendibles. De alguna manera, la videograbación de las audiencias también pueden hacer lo mismo, pues es prácticamente un registro de lo que aconteció. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el rol del tercero interesado en el juicio de amparo? Bien, en el juicio de amparo, el tercero interesado es la persona que interviene en un acto reclamado para que se le restituyan las cosas o bienes propios que le fueron destituidos o dañados. La siguiente es: ¿qué es la suplencia de la queja? Es un principio del derecho de amparo donde el juez de amparo que se perciban en la demanda. La siguiente es: ¿qué son las medidas cautelares? Son medidas que señalan a la prisión preventiva como la última medida y la más gravosa. Esto con sustento legal en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en el artículo 155 en la fracción 14. La siguiente es: ¿en qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de situación jurídica? En los artículos 19 y 20 constitucionales. La siguiente y última es: ¿en qué consiste la suspensión del acto reclamado? Bueno, consiste en que las autoridades responsables deben detener su actuación durante el tiempo que dure la sustentación del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva de manera definitiva sobre la constitucionalidad. Su objetivo es que no se ejecuten materialmente los actos y no queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas. Además, tiende a preservar la materia del juicio y a evitar que el quejoso resienta perjuicios irreparables con la ejecución del acto reclamado.